Aquí estamos en Xalitla, Tito, y me acordé, dije, hoy es domingo, paso por aquí por Xalitla, porque tenía esa, siempre la inquietud, el interés de platicar contigo sobre tu trabajo, ¿no? Siempre a veces uno se pregunta cómo es que, o me pregunta más bien, cómo es que iniciamos nosotros en esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? De tener este trabajo que recibimos de los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti este inicio? Bueno, yo inicié pintando a los 10 años. Empecé a trabajar, pues la mera verdad, muchas veces no por el que le dijera, es por la necesidad. Perdimos nuestra mamá, pues muy chicos. Y por suerte o por herencia, que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, de nuestros antepasados. Este, de hecho, mi abuelo, mi papá han sido pintores, ¿no? Y artesanos, o como te diré. Entonces de ahí nosotros, pues viene la herencia. Ahorita, por ejemplo, yo estoy pintando, ya mi hijo también empieza a trabajar. Y mi nieta que también ya le está poniendo de 6 años, ¿no? Ya Ujú, empieza a dibujar. Y la mera verdad, pues ahorita yo tengo 64 años. ujú, O sea, ya llevo más de 52 años bueno, trabajando en esto y pues la mera verdad buscando no quedarme estancado en lo mismo, sino que trato de hacer nuevos, nuevos temas, diferentes grecas y, y el tamaño también cuenta mucho. Hemos hecho casi de 2,5 metros por 1,80 de alto, pues, o sea, casi un mural. claro. Y, y en todo esto, pues de aquí yo me he mantenido, ¿no? He sacado adelante mis hijos en el estudio y la mera verdad no me quejo. Y yo creo que si volviera, o sea, si regresara, volvería a pintar porque ahorita me estoy dando el lujo o el gusto de que ahorita ya no me preocupo por traer dinero para el estudiante, ahorita ya es solamente lo que yo quiero hacer. Quizás a lo mejor por eso estoy tratando de hacer, pues, ahora sí todo lo que quiera en mi dibujo, ¿no? En mi trabajo. Y si Muy tú bien. ves, pues son cosas diferentes, Sí. que también en colores también lo Ujú, hacemos. El guaje, que es muy tradicional. sí, sí. Entonces, pues la mera verdad, ahorita me siento súper contento porque pues ya se me quitó esa preocupación, ¿no? De conseguir dinero ahora sí por donde yo pudiera y muchas veces el barro fue el que me sacó adelante, pero mucho trabajo se puede decir. Pero al fin y al cabo, hoy como le digo a mi esposa, hoy estoy trabajando porque pues ahora sí, pues quizás por gusto, ¿no? Porque ya Ujú, lo tengo, o sea, a veces pasa un día y siento que si no hice, aunque sea un poquito de trabajo, siento que ya perdí el día. claro. Pero yo, bendito sea Dios, pues ahorita estoy haciendo mis trabajos y tratando de buscar, ahora sí, también nuevos mercados, ¿no? También Sí. buscarle por otro lado, no quedarnos, porque ya ahorita casi te piden todos, factura Ajá. y la mera verdad, pues, a veces se hace una venta de 5,000 pesos, pues tienes que facturar. Ujú. Este Sí, guaje tiene diferentes escenas ahí sí, en todo el cuerpo, ¿no? De esa el forma. guaje arriba es el nacimiento. Ajá. Ajá, y abajo la boda. Sí. Ujú. Siempre por lo regular, o sea, me piden los guajes siempre de boda. Ajá.
Y desde entonces, desde niño empezaste aquí ¿o a qué edad más o menos? 10 años, Como de de los 10 10 años años ya. empecé, o sea, pues así se viene dando, mira, yo cuando mi papá pintaba, yo Ujú. miraba, se puede decir, empezaba a ver el trabajo y lo que siempre me dijo mi papá, hazlos con movimiento. Eso es. O sea, no que no sean figuras estáticas, o sea, no Ujú, hagas una hilera claro. de muñequitos, tienes que Ujú, buscarle el modo que se expliquen por ellos mismos qué es lo claro. que se está haciendo. Así es. Ajá. Y este trabajo, ¿esto qué es más bien esta figura? Este, ¿Para qué sirve? ¿Qué es? A ese ver, es a ver. un para el café. Ah, mira, eso es. Yo creo que eso es muy bueno. Ah, Ajá. para cargar café, Sí, para llevar al. sí, para llevar. Ajá. Ajá. Y sí, hoy es bueno ir viendo esas Sí. opciones para que pueda moverse mejor, más rápido, ¿no? Sí, 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 Lo, y lo, lo utilitario, lo que se usa así también, y es. aparte el arte que lleva, ¿no? Sí, En esa cosa o que se carga, ¿no? sí, sí, Ujú. sí, que puedes llevar tu cafecito o lo que sea, algo Ajá, caliente. sí, Y en esto pues es nuevo, son como muestras que estamos sí, haciendo. También el mes pasado hicimos unas copas de cerveza de Estela. ajá. Ajá. He visto también portacelulares, ¿no? También, Sí, creo que también, también. también, Ajá, principalmente mi hijo que pinta mucho de esos. ajá, Ajá, ándale. sí. Pero le Pues, digo, pues nosotros pintamos en lo que nos traigan, ya ves la botellota esta. ¿y cómo le has, o cómo empezaste a sacar tus trabajos hacia otras partes, hacia la Ciudad de México, o Pues cómo? mira, de hecho, mi papá, bueno, ahí trabajé también en el universo de la mate, el Ajá, libro. el libro, sí. Ajá, entonces, eso se hizo como en el 81, 82, por ahí, Ajá, con con Gobi Gobi Strumper. Strong, ¿verdad? Ujú. Ujú. De ahí, fíjate que llegaron varios extranjeros, pues, Ajá, eh, principalmente de Holanda vinieron muchos y muchos sí, periodistas también, y ujú, que, pues, de hecho, pues, han sacado revistas sobre sí, mi trabajo también. ujú, Y y de ahí, gracias a Dios, en ese libro, pues, a veces traían el mismo libro para decir, yo quiero este dibujo. eso es. En ese tiempo mi papá vivía todavía. Y Sí, la cara del libro, todo el dibujo es ajá, de Gregorio Martínez, eso, porque tu papá, ¿ah? sí, mi papá. Sí Ujú. sirve todo esta, la publicidad, ¿verdad? Que se le da al trabajo. Así es. Está comprobado, ¿no? Que si se promocionara más ampliamente, yo creo que la gente pues podría valorar más y buscar, ¿no? La obra. Así es. Ajá, porque si ese libro sirvió, por ejemplo, ya pensando en difundir a través de los medios, ¿no? A través de la televisión, o las revistas, los libros, las publicaciones, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues qué bueno que pues no dejaste o no has dejado pues de trabajar en papel amate y además de buscar estas otras opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso te la da el mismo cliente, ¿no? A veces Sí, dice, yo quiero un guaje o quiero este tema. Y como te ujú. digo, los guajes casi siempre por lo regular es De de boda. boda, sí, o nacimiento, Ajá, algo de eso. Y pues ya uno pinta, ya ve, lo que mis cuadros ujú, no tienen título, se puede decir. Y yo sí, siempre he dicho, no, conforme la gente lo mire y pues que le ujú, ponga el título que quiera. claro, Porque a veces no es lo que tú le estás poniendo y al rato dice, pues aquí no aparece, ¿no? ajá, Sí, entonces así lo dejo. Yo siempre he dicho que es la vida diaria y es la vida de provincia, de pueblo. claro, Sí, o sea, todo esto es de lo que pasa en la región, sí, de nuestras costumbres sí. y de nuestras fiestas, las danzas. Bueno, Pero también es... participé, perdón que te interrumpa porque ahorita me acordé lo del tema de la presa. Oh, Creo que también hiciste algunos trabajos. O algo bueno, sobre la migración, creo que también, ¿no?
Sí, mira, bueno, lo de la presa fue algo que en realidad como ciudadano Ujú. y como autoridad tenía que responder, ¿no? Sí, Tratamos o luchamos porque no se nos hiciera, porque iban a ser 22 pueblos directamente inundados sí. y otros 12 iban a ser solamente sus terrenos. Entonces, la mera verdad, fue una lucha, pues ahora sí, grandísima y de 3 años y medio que estuvimos en la lucha, pero al fin Ujú. y al cabo, ahora sí, pues ahora sí nuestro gobierno no las hizo y la mera verdad yo me siento súper contento con eso, ¿no? De que todavía estamos en nuestros lugares de origen, donde Ujú. tenemos aquí bastante agua, o sea que tenemos todo, se puede decir, en los campos, ¿no? La leña y, por ejemplo, pues hay muchas cosas comestibles, ¿no? De hierbas y todo Sí, eso, o por sea ejemplo. que... Entonces yo me imaginaba que si nos quitaran de aquí, ¿dónde estaríamos? Nos dieron los puntos de donde nos iban a reubicar Ujú. y la mera verdad, todo estaba en la altura y digo yo, no tendríamos agua en primer lugar. Claro. Y luego otra de las cosas, lo que yo en lo personal siempre dije, que al rato mis hijos no me reclamaran o no me preguntaran por qué no hice nada, Ujú, por qué claro. no luché, Defendiste. Ajá. por qué me dejé, se puede decir, como el presidente municipal decía, tú fírmale y ya, te Ujú. quitas de problemas. Claro. Y yo le dije, no, le digo. Y además le digo, yo estoy trabajando para mi pueblo, yo no Claro. trabajo para ti. Aunque Ujú. con él también tuve una lucha, pues, porque dijo él, no te vamos a dar nada de lo que le toca a Xalitla. Y yo le dije, de por sí nunca nos han dado nada. Ujú. Y la mera verdad, siempre para mí el recordar esto es algo así como, pues ahora sí decir, y con todo orgullo, pues, de que Claro. esta lucha se hizo y se logró. Es- Sí, porque ahorita a lo mejor ya andaríamos regados por no, diferentes lugares, ¿no? olvídate si, Xalitla si, por allá, Ameyaltepec, o en otros pueblos, San Agustín Huapan, San Juan. Bueno, somos muchos pueblos en la región, ¿no? sí, y yo digo pues que hablando así, por ejemplo, Mayaltepec iba a estar como aislado, ¿no? En una isla. Pues sí, Y sus arriba, terrenos donde iban a pastar su ganado y claro. todo eso. No, y Eh, es que lo principal es la convivencia que se tiene aquí, porque un pueblo solitario, ¿a qué les abría la vida, no? no, pues sí. Entonces, porque ahorita lo que se disfruta es las celebraciones, las fiestas, el trabajo, ceremonias, por lo que yo veo, ¿no? Sí, no, y además, yo lo que he visto es que tenemos una unión Ajá. de todos estos pueblos de la región del Alto Balsas, que creo que ninguna región lo tiene, y si lo Eso es. tienen, pues qué bueno, ¿no? Ujú. Porque para cualquier caso, o sea, Sí, nosotros estamos a la defensiva de todo mal, se puede decir, que nos sí, venga aquí claro. a molestar. Ujú. Porque siempre hemos dicho, bueno, hay gente que se dedica a otras cosas malas, pero Ujú. que no se metan con la región, se puede decir, Claro, porque entonces sí ahora sí nosotros vamos a ponernos a defendernos. a defendernos y de ahí nosotros estamos en santa paz, nosotros no queremos, nosotros hacemos ahora sí nuestra artesanía, tenemos Ujú. nuestras costumbres, nuestras fiestas, pues la agricultura, ¿qué te diré? A lo mejor aquí ya no mucho en Xalitla, pero en otros pueblos está igual, ¿no? Se está Ajá. trabajando, siguen las Sí, mismas costumbres. ajá. Y en todo eso, pues yo siento que nos da mucha confianza, ¿no? De quedarnos en nuestros pueblos, pues. Sí, Hay o sea. muchos que emigran, ¿no? Para los Estados Unidos, pero Ujú. al fin y al cabo, pues nunca se olvidan de sus pueblos. Y eso es Sí, lo bueno. sí, yo creo que el arte, nuestro trabajo nos ha salvado, ¿ah? De tener que
pues meternos a otras cosas, ¿no? Porque los jóvenes pues están ocupados también en cosas productivas aquí, que te inspiran, ¿no? Que Sí, te sensibilizan, ¿no? así es, Porque si estás haciendo algo bello espiritualmente, internamente, pues te transforma en algo, alguna persona mejor, ¿no? claro. Pensando cosas nobles. Que si alguien te dice, mira, hay esto para poder, pues, hacer las cosas o conseguir las cosas más fácilmente, pero si sabes que tienes esto, o sea, se prefiere mejor lo bueno, ¿no? No, sí, claro. No, 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 olvídate. O sea, eso de pensar de que dinero Ujú, rápido, no, 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 no. claro, Yo, la mera verdad, en mi pensamiento nunca he estado, siempre he ujú, dicho, ¿no? O sea, dinero mal habido no te luce. claro, Y yo siento que ahora sí con el cansancio, ¿no? sí, Aunque a la vez te paras ya en la tarde y dices, bueno, ujú, ya hice este trabajo. claro, Me dio un poquito de trabajo, a lo mejor me cansé, pero pues pues sí, como te dijera, el dinero está ahí. El ajá, dinero está ahí, el esfuerzo, limpio, el esfuerzo se puede decir ajá, que haces. Y yo en claro, todo esto, pues siempre he tratado de que las cosas sean así. Por y eso está uno, me preocupé porque mis hijos ahora sí tuvieran estudio. Pues ya claro, nomás claro, Carlos, pues no estudió, pero ahí ujú, lo tienes, que dicen que si no oigo pasos en la azotea. ajá. Y me dicen porque Carlos te va a pasar, te va a ganar. Le Ah, digo, está no, trabajando también trabajando, sí, sí, muy duro en también porque, la pintura. sí, porque Ajá, él, no quiso estudiar, dijo, yo te voy a ayudar a pintar, y yo le dije, mira, mi hijo, estás sí, cansado, esto, no, pues no importa. pues esto es un arte, es un Pero trabajo. hoy en día, Ujú, cuando me dicen eso mis amigos, yo ujú, ahora sí suelto la carcajada porque siento que ese es mi mayor gusto, ¿no? claro, De ver de que mis amigos están reconociendo ya a mi hijo. Y yo ajá, digo, el día en que yo ya no esté, mm, él, esperemos en Dios que le dé larga vida para que ahora sí no se pierda pues esa ujú, tradición, esa costumbre de nosotros, sí. esa forma de trabajar. El heredero, pues, de la Sí, tradición, es ¿no? el heredero y aparte de eso pues ya nació, ahora como le decía, tenía una niña, ¿no? Ujú, Busca el heredero pues, o sea, que también, siga el apellido, ¿no? que siga Y la ya línea. nació y estoy completamente feliz, se puede decir. Y Sí, le digo, o sea, no me da coraje, no me da nada, ni tristeza, al contrario, todo es mm, gusto de lo que claro, me digan mis amigos sobre mi hijo. Y yo lo sí, veo pues que sí está trabajando. qué Y, bueno, qué bueno. y yo al rato digo, no, pues qué bueno, si eso eligió, pues adelante. Sí, 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 Mis porque respetos. esto pues debería de reconocerse, respetarse en otra magnitud, pues ser tomado en cuenta, o sea, desde, pues ya no hablemos tanto del gobierno, ¿no? De esos apoyos que deberían existir, ¿no? Para Claro, los que estamos luchando aquí en las comunidades, pero bueno, la cosa es que se difundiera, que se diera a conocer de que es un arte realmente de mucha pues riqueza porque viene de nuestros antepasados, ¿no? así es. Los tlacuiloque le dicen, Ujú. decían en agua, Sí, el que pinta, sí, o sea, nuestros abuelos también pintaban y de así ahí es. pues viene nuestro trabajo. Entonces debería de reconocerse, ¿o cómo ves tú eso? No, pues sí, y de hecho, pues yo siempre he dicho, ¿no? De que pues no sé de qué manera podría ser, ¿no? De que hubiera a lo mejor apoyo, pero aquí también es más grande el egoísmo, la envidia, Ujú, que no te dejan, se puede decir, si el gobierno viene, dice, no, pues mi hijo pinta, mi mujer pinta, mi otra hija pinta, ujú, aunque la mera verdad, pues sean mentiras. Y claro, esto también, por ejemplo, en la de FONAR, pues, sí, es ahí donde se ha corrompido bastante.
Ujú. Y luego, Entonces no comprueban que realmente la no, gente que se no, menciona pinte, no no, la comprueban. mera verdad, y se han visto, por ejemplo, hay premios Ujú, que le tocan a señores, a señoras, pero si tú los ves todos, ya sabes de cuál movimiento se hizo para que esa persona le tocara. Yo siempre he mm, dicho que si fuera tanto, y yo creo que eso debería de ser, ujú, que se pintara enfrente de las personas, se puede decir, de sí, los jueces. ujú, Pero aquí vienen a hacer una cosa de media hora que mira, pinta y que pintó un monito y ya. Ah, sí, este sí puede pintar y ya. ujú. Entonces yo para mí en eso, pues yo casi no he participado en los Entonces, concursos. está viciado, Sí, entonces está esto viciado, ahí. súper viciado, se puede decir. Y no Ujú. he participado por lo mismo. Digo, "Ah, pues, ¿de qué sirve? De todos modos haces el esfuerzo y al rato, pues no pasa nada. Al rato lleva la sorpresa que fulano ganó". Dije, bueno, pero ¿cómo? Pues entonces yo creo que debería de hacerse eso que luego mencionan ahora, que hay que comprobar bien, o sea, que quién Pues realmente necesita el apoyo, ¿no? sí, de Y, hecho, ¿quién se lo merece? Vamos a ujú, decirlo, ¿no? claro, Porque la mera verdad, hay mucha gente que no merece simplemente por lo mismo, o sea, está llegado a algunas personas y después de las personas ujú, viene la recomendación y que ahora sí ganó. pues sí, es Sí, corrupción, sí, es entonces eso corrupción. es. Entonces, yo, claro que eso sería bueno, que de veras nos pusiéramos enfrente Ujú, y que dijeran, ahora sí, lo estoy viendo, cómo está trabajando. Y no es de media hora, sino que ya sería que te dijera, de a lo mejor un día, a lo mejor sí, un día y medio, pero sí que lo vieran, que sacaran bien el cuadrito. sí, yo creo que sería necesario pues hacer unas visitas directas, ¿no? Si se quisiera hacer algo por rescatar esto, se necesita buscar a los verdaderos pintores que están trabajando, ¿no? Sí, sí, porque en el anuncio van muchos. Pero te Ujú, digo, es de media hora, o sea, nomás lo ven que hacen unas rayitas y unos monitos y ya, que sí, ujú. ya puede. Y Pues eso sí, no. sí, pues esta tradición pues se sigue haciendo aquí en la región, nada más que también muchos han dejado de pintar, muchísimos. De los de antes, de los primeros también, los veo en Ameyaltepec, ya no pintan, o sea, ya son dos, tres a lo mejor, Que que están están trabajando. pintando en papel amate, Ujú. cuando en un tiempo No, eran olvídate, en un cantidad. tiempo fue mucha cantidad, se puede decir, Ujú, muchas personas, ujú. igual en Xalitla, Xalitla, Mashela, Mashela, San Agustín San Huapan, Agustín. No, sí, sí, sí. pintaban más pueblos como San Juan, ¿te acuerdas? San En Juan, sí. Ahuehuepan incluso. Bueno, si tú ves, o sea que aparte de eso, por ejemplo, a Huelicán, Ujú, o sea, como te dijera, Huelicán se sobresale porque pintan ese calendario azteca ajá, y las ramitas que le salen y las florecitas. ajá, Es lo único hasta que ahí se nada hace más, ahí, ajá. hasta ahí. Sí, A Huepan a lo mejor en su tiempo que yo me diera cuenta, si pintaron a mate, no recuerdo, pero ujú. ellos más van sobre la madera, Sí, la sobre madera, los pescaditos. sí. Y la mera verdad, a Mayaltepec, bueno, Mayaltepec, ¿quién no sabe que Ujú, son pintores mucho más de antes, ¿no? ujú, De, de, de que ellos empezaron no con papel amate, ellos ujú, empezaron con mm, cartulina. sí, ¿Mm? Entonces, desde ahí viene Mashela. Mashela, ajá. Ujú. Mashela que a lo mejor sí hacen sus trabajos, pero la mayoría es serigrafía. Ujú, ahora, ¿no? Ahora. Sí, Y antes, bueno, desde antes de que cuando ellos empezaron a ver de qué manera se iba a hacer, sí, o sea, más cantidad, ¿no? claro. Sí, yo creo que sí sería necesario, pues, eso, buscar la calidad, pero también que se valorara realmente lo original, pues. Pues sí, pero yo digo que ahí es necesario que ahora sí las instituciones, ¿no? Que apoyan Ujú, pues ellos dicen que es artesanía, ¿no?
Ujú. Que desde ya viniera, o sea, bien clarito cómo debería de estar, ¿no? Ujú. Porque en realidad nosotros no estamos, ahora sí, tratando de engañar a la gente, sino que Claro. hacemos el trabajo que siempre lo estamos haciendo del diario. Ajá, pues Ujú. sí, eso es lo que quería platicar contigo, Tito. Pues ¿No? me da gusto siempre venir aquí cuando paso, digo, estará Tito, pues me asomo, pues fue un gusto estar platicando de esto y pues esto sirve, ¿no? Porque siempre, a veces por allá, pues la gente dirá, pues ven una cosa de estas, un arte de estos en alguna parte y pues no saben de todo el esfuerzo que lleva, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Pero ya ahorita ya al escucharte, pues ya la gente pues valora, ¿no? Porque pues valorará, ¿no? Porque pues ven cómo, desde dónde se está haciendo este Así trabajo, es, ¿no? sí. Y pues gracias y pues ahí seguiremos, Está ¿verdad? bien, Nico. En esto, el papel Pues, amate. Y ahorita no tienes muchos, pues, pero pues no, mira que apenas, llevé ya nada más ahorita lo que se ha estado haciendo de moda es que ya no te los compran, ahora sí, al momento, te los ujú, compran por consignación. consignación, ¿no? Y llevé un buen, como unas 10 de estas Ajá, roles pero cuadradas. ya son personas confiables en Sí, sí, donde no, ya lo llevan, ¿no? he estado Eso es lo trabajando. bueno, porque Ajá, he luego a estado veces también trabajando, sí. puede uno exponerse a que pues le No, engañen a veces, no, ¿no? no, no, de hecho ahí a lo mejor puede tardar medio año que no hay nada. Ah, O a lo caramba. mejor puede tardar un año, pero yo siempre he dicho, no, esto es así. Ujú, Mientras allá, pues ahora sí, ellos venden, pues aquí yo sigo trabajando. ujú. Ajá, por eso Sí, no tengo nada no, de pues trabajo. la cosa es que Ajá. se vea, ¿no? Porque allá Sí, está a la vista del así público es. No, y si y lo tengo aquí, ¿cuándo lo vendo? no. Ujú. Pues muy bien, Tito, pues Sí, está bien, gracias Nico. y gracias Cuando por gustes. recibirnos aquí. Hasta luego. Hasta luego.